gracias al Señor, como decía esta canción. Somos perdonados. El Señor nos ha dado otra oportunidad. Dios te bendiga grandemente, iglesia, en este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir nuevamente su palabra. Adoramos al Señor, lo alabamos. Ahora vamos a alimentarnos, ¿sí?, con esa palabra que Él tiene para nosotros en este día. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor en Lucas 15, del 11 al 32. Bueno, por los momentos hasta el 32. Hoy vamos a estar hablando de una parábola muy linda, de una parábola que inclusive muchos la llaman la reina de las parábolas. El Señor tiene algo hermoso que compartirnos hoy a través de esa escritura, de esa forma que utilizó el Señor para enseñarnos, ¿sí?, a través de esas parábolas. Y vamos a estar atentos. ¿Qué nos dice el Señor a través de esta palabra? Esto sucede, esta parábola el Señor la cuenta, Lucas 15, 11 al 32. Vamos a leer por los momentos. Pero vamos a hablar un poquito de ese lugar donde estaba Jesús cuando Él cuenta esta parábola. Jesús venía en su viaje hacia Jerusalén a cumplir el propósito que Dios le había encomendado, sí, a entregar su vida para que todos pudieran reconciliarse con el Señor. A Él lo seguía mucha gente y entre esa gente lo seguían publicanos y pecadores. Dice la palabra que lo seguían publicanos y pecadores. Cuando hablaba de publicano, como mi esposo habló la semana pasada, explicó que era un publicano, ¿verdad? Un cobrador de impuestos, lo veían despreciable los judíos. Y los pecadores, cuando se refiere a pecadores, estaba hablando de la gente que estaba como más bajo. Eso era un término que utilizaban los sacerdotes y los escribas. A la gente que, como las prostitutas, los que eran enfermos, los que eran desechados, que no podían entrar al templo. Para ellos eso eran los pecadores. Y Él viene hablándoles de esto, ¿por qué? Porque esos escribas y esos fariseos murmuraban porque Jesús comía con ellos, porque Jesús andaba con ellos. Ellos estaban murmurando y Jesús sabía que lo hacían. Y Él en este capítulo 15, Él empieza a hablarles de unas parábolas con relación a la salvación de esa persona que está perdida, de ese pecador. Como fue cuando les habló la parábola de la oveja perdida, que un hombre tenía 100 ovejas, se le perdió una, dejó las 99 y fue a buscar la ovejita que se había perdido. Y que cuando la trajo hubo una fiesta, un gozo y una alegría. Dice que así se alegraba el Padre cuando un pecador se arrepentía. También contó la parábola de la mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una moneda. Dice que era una dracma. Una dracma tenía un valor como de un día de trabajo. Se le pierde la dracma y ella voltea la casa al revés, podríamos decir, para conseguirla. Y cuando la consigue, dice que llama a sus amigas y hace una fiesta. Se alegra muchísimo por haberla conseguido. Dice que así se alegran los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es rescatado. Y así les iba hablando el Señor. Y llega a esta hermosa parábola que tiene el nombre de la Reina Valera, el hijo pródigo. También en otras versiones la llaman la parábola de los 2 hijos. Porque, bueno, vamos a leer qué nos dice esta palabra. Leemos en el Lucas 15, 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos gracias, Señor, gracias porque eres un Padre bueno y un Padre amoroso, Señor, gracias porque por tu gracia estamos aquí con un corazón dispuesto, Señor, a adorarte, a alabarte y a conocerte más a través de tu palabra, Señor, que seas tú utilizándome, Señor, para llevar este mensaje a mis hermanos, que esa palabra llegue a nuestros corazones y de muchos frutos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces empieza allí, ¿verdad? Tenía 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos. Pero vamos a hablar de uno de los hijos, del que le dicen el hijo pródigo. ¿Qué pasó allí en el versículo 12? Este hijo está reclamando una herencia sin derecho. Así le puse, una herencia sin derecho. Él le dijo a su padre, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El padre no puso objeción. Tú estás pidiendo los bienes, bueno, vamos a dárselo. Él vivía en la casa de su padre, él disfrutaba de todos los bienes de su padre, él tenía una posición, porque por lo que podemos ver, este hombre era pudiente, era un hombre rico, tenía muchas posesiones, y el hijo estaba allí, y él disfrutaba de todo lo que había, él no le faltaba nada. Lo único que tenía que estar era bajo la autoridad de su padre, ¿verdad? Entonces, él le dice al padre, dame los bienes que me corresponden. El hijo menor le tocaba menos que al mayor. Y dice, y el papá le repartió los bienes. En el 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue de su casa y dice que se fue a una provincia apartada. De repente no era el mismo territorio, ¿verdad? Se fue a otro lugar, a lo mejor a otra ciudad. Se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, el deseo que él tenía en su corazón era que le entregaran todos sus bienes para ir a vivir como él quisiera, sin estar bajo la autoridad de su padre. ¿Y qué hace él cuando le pide esta herencia a su padre? Yo busqué allí lo que significaba la palabra herencia en el diccionario de la lengua española. Y dice así, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Dice, ¿son transmisibles al qué? Al morir, ¿verdad? Era una falta. Cuando él pide esa herencia estando su padre en vida, es como que le está diciendo a su padre, no me interesa. Para él iba a estar su padre como si estuviera muerto, porque estaba pidiendo su herencia y el padre aún estaba con vida. Imagínense qué va a decir un padre que un hijo le diga, papá, deme de mi parte, que yo me voy. Dice, bueno, pero si, ¿de quién es la casa? La casa es del padre. ¿De quién es la casa? La casa es tuya, ¿verdad, padre? Que está aquí. La casa es tuya. Hasta que tú vivas es tu casa, tú la compraste, tú la levantaste, y que tu hijo te diga, dame mi parte. No, pero si yo estoy vivo, esa parte te toca cuando ya el padre no esté. ¿Por qué? Porque él estaba valorando más los bienes materiales que su padre. Él no se daba cuenta de lo que él estaba haciendo realmente, o sea, lo que él estaba perdiendo. Él quería disfrutar de los bienes, pero sin reconocer la paternidad. Él quería tener derecho a todas las cosas sin reconocer la paternidad o sin sujetarse a su padre.
Y así pasa, hermanos, así le ha pasado a la humanidad. Otra vez hablamos de lo que le pasó a la humanidad. Dios hizo una casa para el hombre, ¿sí? Dios creó el cielo, la tierra, todo cuanto existe. Dios creó todas las cosas necesarias para que el hombre viva, para que el hombre disfrute. ¿Para qué lo hizo? Para el hombre. Porque después que él hizo todo, hizo la tierra, hizo todo lo que hizo que vemos allí en Génesis. ¿Qué hizo? Creó al hombre. Y además de que hizo toda la inmensidad de la tierra, le hizo un lugar apartado, le hizo un jardín, le hizo un lugar que llamó Edén, un lugar hermoso para que el hombre habitara. Le dijo, todos los árboles del huerto podrás comer, pero solamente hay uno del que no puedes comer, ¿sí? Para él saber que ese hombre estaba allí por su propia voluntad. En Génesis 2, 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Así como el hijo pródigo, podemos verlo. Como el hijo pródigo dijo, ya no quiero estar aquí, ya ahora quiero conocer el bien y el mal. Y le escuchó a la serpiente. Cuando la serpiente le dijo, si usted come del fruto va a ser como Dios. ¿Qué había? Vanidad en su corazón, deseos de poder. Y vino y desobedeció y comió del fruto, como nosotros lo vemos allá en Génesis 3. En Romanos 3:12 nos dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La humanidad, al igual que el hijo pródigo, también abandonó su casa. También quiso disfrutar de lo que Dios había hecho sin estar bajo la paternidad de Dios. El hombre perdió su comunión con Dios y todos los beneficios que tenía. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios. Al hombre pecar sale de allí. Sale de allí del huerto del Edén y pierde la comunión que tenía con Dios. Él quería vivir como a él le provocaba. El hombre quiere vivir de esta manera, como él le provoca. Él cree que está viviendo y está malgastando su vida. Quieren hacer su voluntad. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Bajo qué voluntad es mejor vivir? ¿Bajo la voluntad de nosotros o bajo la voluntad de Dios? Porque la de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Este hijo no quería vivir bajo la voluntad de su padre. Y mira lo que le dijo el Señor, yéndonos otra vez allá a Génesis. Lo que le dijo el Señor a Adán cuando salió del huerto. Y dijo Dios en Génesis 3, 22, 23. Y dijo a Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomada. Esto me llamó la atención, porque Adán tenía vida. Porque Adán comía del árbol de la vida mientras estaba en el Edén. O sea que tenía vida eterna. Y cuando él sale, él también pierde la vida eterna. ¿Sí? Porque el Señor le dijo, no va a tomar también del árbol de la vida. O sea que él a consecuencia de su desobediencia también pierde su vida. ¿Trae consecuencia la desobediencia? Ciertamente la trae. Cuando nos vamos allá al huerto del Edén, lo que pasó con Adán y Eva, vemos las consecuencias que tuvo Adán y Eva. Y nosotros hablábamos en otra predicación, casi me tocan los temas parecidos, hermano. Hablamos de que a causa de eso, dice que por cuanto ellos pecaron, toda la humanidad pecó y fue destituida de la gracia de Dios. O sea, ahí corrieron todos a esto. Y esto trajo consecuencias, así como le trajo consecuencias al hijo pródigo. Vamos otra vez a Lucas, al versículo Lucas 15, 14 al 16, y nos dice así. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Allí vemos las consecuencias que estaba viviendo este hombre,
Este joven que quiso salir del seno de su casa, del seno de su hogar, lejos de su padre. Entonces, ¿qué le vino? Vemos que le vino hambre y escasez, necesidad. Le vino vacío, dice que tenía hambre, que tenía necesidad. Y tuvo que ir a buscar un hombre de esa ciudad para arrimarse, dice aquí. Podemos pensar que buscar empleo, pero yo cuando lo veo arrimarse es así como que iba a ser un arrimado, o sea, ni siquiera un jornalero de ese lugar, porque como lo trataba, como vemos que lo trataba, fue a arrimarse allí. Y seguramente este hombre era un gentil, porque como trató a este hombre fue de una manera despreciable. Vino decadencia, vino humillación y fracaso. Él era un príncipe en la casa de su padre. Él era un príncipe, él tenía autoridad de hijo en la casa de su padre. Y él pasa allí a ser un arrimado. Después de ser un príncipe, a ser un arrimado. Pero ¿saben qué es lo peor? Que este hombre lo manda a apacentar los cerdos. Nosotros escuchamos mucho, los judíos no comen cochino. ¿Por qué no comen cochino? ¿Por qué no comen cerdo? Porque para ellos era un animal inmundo. El Señor le dijo, cochino, cerdo no vas a comer, porque es un animal inmundo. Mucho menos iban a tener cerdos si no se los podían comer. Era un animal inmundo para ellos. Era despreciable que un judío fuera a apacentar o fuera a tener un hato de cerdos. Pero mira dónde manda este hombre a este joven, a apacentar. O sea, cae en lo más bajo que podía caer en ese momento. Una degradación para él siendo judío, donde estaba allí metido en ese corral, sucio. ¿Ustedes han entrado alguna vez a una cochinera? Fuchi, ¿verdad? Es horrible cómo huele la cochinera. Imagínense, él estaba allí, en ese lugar, cuidando esos cochinos. Sintió vacío, sintió vergüenza. Quería alimentarse, era tanta la hambre que tenía que quería alimentarse de la comida que le daban a los cochinos, pero no podía. Nosotros estuvimos investigando que era una algarroba. Alguien decía, no, que las algarrobas no son comestibles para los humanos. Otros decían que sí, ¿verdad? Que sí se podían comer. Pero ¿sabe qué dice? Que no le daban. No le daban. O sea, lo tenían menospreciado, no le daban las algarrobas. O sea, tenía esa hambre y ese vacío en su corazón. Así se siente el ser humano cuando está apartado de Dios. Así se siente el hombre cuando está apartado de Dios. Puede tener muchos bienes, porque nosotros venimos de allá, del mundo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que pueden haber bienes, pueden haber cosas que quizás deseamos tener y las tenemos, pero hay un vacío en nuestro corazón que queremos llenarlo, y queriendo llenar ese vacío, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos hundimos más, porque no nos damos cuenta donde estamos apartados de Dios. Entonces, al querer buscar más, nos vamos metiendo más en el corral de los cochinos, ¿verdad? Nos vamos hundiendo más y nada nos satisface, nada satisface nuestro corazón. Y hermano, y si tú eres apartado, o sea, algún momento estuviste apartado, no es que eres apartado, que en algún momento te apartaste del Señor, porque esto es para los que están allá afuera, ¿sí? Los que no han llegado, los que no han gustado de la gracia de Dios, pero también para aquellos que un día gustaron. Un día estuvieron en el reino de Dios, disfrutaron de la presencia de Dios y el enemigo los engañó y les puso vanidad en su corazón y hizo que se fueran nuevamente al mundo, que se apartaran del Señor y fueran nuevamente, volvieran al lodo, ¿sí? Al lodo del pecado, al lodo del mundo. Y volvieran a caer en esa situación. No, eso no puede pasar. ¿Cómo después de tú conocer a Dios, de vivir una vida plena con el Señor, de tener comunión con Dios? He escuchado que dicen, no, el que se va al mundo nunca fue cristiano, ese nunca tuvo una comunión con Dios. Pero ¿saben qué? Tengo un testimonio que en mi testimonio eso no es así. Usted puede tener una comunión con Dios, pero si descuida las cosas del Señor, si usted descuida, si deja que vayan llegando cosas del mundo, vanidades como este muchacho, porque este muchacho tomó una decisión en un momento, uy, yo voy a pedir todo lo que tiene mi padre y me voy a ir a gozar allá afuera, ¿verdad? Si estamos en el Señor, puede pasar que el mundo nos atraiga, que pasen cosas, que te vayas alejando de la presencia del Padre y vayan haciéndote ir hacia allá. En Jeremías 2:19 dice,
Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Aquí está diciendo el Señor lo que le pasa al hombre que se aleja de él. ¿Sí? No es que el Señor lo está castigando. Dice que su perversidad, su pecado es su propio castigo. Y lo podemos ver en este hijo, en este hombre, porque el papá no se fue detrás de él, ¿verdad? Castigarlo. Papá lo dejó, bueno, váyase, pero su propio pecado hizo que este muchacho sufriera todos estos daños. Mano, les dije, en mi experiencia lo viví. Saben, yo llegué al Señor muy joven. Siendo muy joven, llego al Señor, conozco al Señor, empiezo a tener una relación con el Señor en la iglesia, congregarme, era una cristiana que oraba, que sentía la presencia de Dios, temerosa de Dios. Puedo dar testimonio de eso porque lo viví en mi vida. Y ya al pasar los años, quizás por mi juventud, por tantas cosas, dejé de congregarme y me fui alejando del Señor. Me fui alejando del Señor. Al principio no pasaba nada, todo era bonito, todo estaba bonito porque el diablo nos engaña, nos pone como que mira, qué chévere, por aquí también te va a ir bien, te da bienes, te da posición, te da éxito porque tuve éxito. Trabajé en una empresa donde tenía éxito, me aplaudían, todo chévere, yo me sentía wow, pero me olvidaba del Señor. No era que pecaba deliberadamente, sino que me iba alejando del Señor. Hermano, y llegó un momento en que caí así, en el corral de los cerdos. Y me veía allí en ese lugar. Y sentía una voz en mi corazón que me decía, Consuelo, ¿qué haces aquí? Consuelo, ¿qué haces aquí? Cuando iba con mis amigos y estaba en una rumba, como dicen los muchachos, sentí una voz en mi corazón que me decía, ¿qué haces aquí? Si tú eres una hija de Dios. Manos, y eso me daba duro, ¿sí? Me daba duro. Caí a un punto en que estaba enferma que no me podía levantar. Me enfermé. Pasaron muchas cosas que no les voy a contar porque pasaría toda la mañana, no se ve el reloj allí, contándoles, ¿sí? Pero de ahí, de ese lugar, de ese corral de cerdos donde había caído, que no me podía levantar, el Señor mandó a alguien, a una persona, a que me llevara el mensaje y me dijera, hay esperanza para ti. Como el hijo pródigo salió de allí, tú también vas a salir. ¿No? No, pero sí, nos puede suceder a nosotros. Tú, que a lo mejor algún día te pasó, vas a decir, sí, es verdad, porque también he estado allí, pero hemos visto esto que viene ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa con este hijo? En el capítulo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta palabra es importante, hermano. Volviendo en sí. Ese volver en sí, no creas que eso llegó solo. ¿Saben qué es ese volver en sí? Es la gracia de Dios. Porque solamente por la benignidad de Dios el hombre se da cuenta del estado en que está cuando está perdido en sus delitos y pecados. Es la gracia de Dios que viene y te quita la venda de los ojos y te das cuenta de la posición o de la situación en que estás. Y él dice, volvió en sí y empezó a pensar en todo lo que había perdido, todo lo que había dejado en casa de su padre, todos los beneficios que él tenía de estar allí. Pero ¿saben qué reconoció? Lo más importante que él reconoció, que había pecado, que se había apartado de su padre. Le dijo, ya no soy digno, le voy a decir que no soy digno de llamarme su hijo, porque él estaba humillándose. Había humillación en su corazón de darse cuenta de lo grave que había sido su falta. Dice, pecó contra el padre, pero él reconoció que no era solamente contra el padre. Dice, he pecado contra el cielo. Esta palabra cielo es Dios. He pecado contra Dios y he pecado contra el Padre. Sí, es importante, mis hermanos, cuando nosotros cometemos fallas y nosotros pecamos, aún siendo cristianos, estando en el reino de Dios, debemos darnos cuenta que cuando hacemos algo a nuestros hermanos o a las personas, no solamente nosotros estamos pecando contra una persona, nosotros primeramente
estamos pecando contra Dios, porque Él es a quien le tenemos que rendir cuentas. Y este hombre reconoce que había perdido sus derechos de hijo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí viene la solución. Así como aquel hombre que salió del jardín, como Adán y Eva. Había un plan de redención. Había un plan de reconciliación de ese hombre que había salido de allí. Y aquí también, este hombre se arrepiente, toma la decisión de regresar, acciona. Dice que el arrepentimiento debe ser una vuelta de 180 grados. O sea, usted va caminando en esta dirección y da una vuelta completa, no de 360, de 180, y deja el pecado atrás. Este hombre tomó esa decisión cuando él dijo, me voy a levantar y voy a ir, quería decir que él iba a dar la espalda a ese mundo, a ese lugar donde él estaba. El arrepentimiento es necesario, mis hermanos. Para reconciliarnos con el Señor es necesario el arrepentimiento. Debemos reconocer como este hombre que hemos pecado delante de Dios. Debemos reconocer que por nuestros propios esfuerzos no podemos hacer nada para que Dios nos perdone. Debemos estar arrepentidos y humillarnos delante de Dios. Este hombre se humilla y dice que él ya no merecía nada. Él quería ser como uno de los jornaleros, porque él tenía tristeza en su corazón, estaba arrepentido realmente. Porque él pudo haber dicho, no, me voy a que mi papá me vuelva a dar la posición que yo tenía, volver a ser el hijo, No, él dijo, como uno de los jornaleros. Esta escritura me gustó mucho en 2 Corintios 7, 9 al 10, un poquito larga, pero me gustó, que es donde nos habla acerca del arrepentimiento, de la tristeza que debemos sentir en nuestro corazón cuando pecamos delante de Dios. Dice así, sin embargo, ahora me alegro. 2 Corintios 7, 9 al 10. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hermanos, cuando nosotros pecamos y ofendemos al Señor, debemos decirle, Señor, permíteme que yo vea mi pecado como tú lo ves. Porque cuando tú ves el pecado como Dios lo ve, te va a dar tristeza en tu corazón. Y esa tristeza en tu corazón te va a llevar a pedirle perdón a Dios y alejarte del pecado. Porque si nosotros pudiéramos ver ese pecado como lo ve Dios, no quisiéramos volverlo a hacer. Entonces, cuando usted tenga una falta, una situación, pídale al Señor, Señor, yo lo hago. Señor, permíteme ver mi pecado como tú lo ves. Así nosotros pensamos, ay, no es una cosita. Para yo arrepentirme realmente nos podamos apartar de ese pecado. En el Nuevo Testamento la palabra, no sé, el Señor me metió por aquí, por arrepentimiento. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa esa palabra arrepentimiento. En el Nuevo Testamento viene del término griego metanoia, que significa compunción, sentimiento, dolor de haber cometido un pecado, que significa un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y la justicia. Me llamó mucho la atención la palabra compunción. Es compungir. En Hechos 2, 37 al 38 estaba predicando Pedro, en las primeras predicaciones que hizo Pedro a los judíos, y dice que las personas se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Después que les predicó, después que entendieron el mensaje, ¿qué haremos? Y el apóstol le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Fueron compungidos. Esto pasa, y bueno, como dice el Señor, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Aquí viene en el versículo 20, permiso. En el versículo 20, el Padre amoroso y compasivo, porque esta parábola se trata de 3 personajes, ¿verdad? El pródigo, el Padre
y el hijo que se quedó en casa. Aquí tenemos a ese padre compasivo. Toda la situación, todo lo que había vivido este muchacho, ¿qué hizo este padre? Nuestro Padre, porque este hombre está representando al Padre Celestial. Este hombre está representando también allí a nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Qué hace nuestro Señor? ¿Qué hace el Padre cuando nosotros vamos arrepentidos? En el 20, Lucas 15:20, dice, y levantándose, este es el muchacho cuando acciona, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una cosa que nos llama la atención es que dicen que el padre lo vio de lejos. El padre lo vio de lejos. El padre lo estaba esperando, ¿cierto? Él no perdía la esperanza, él no perdía la fe. Él seguía orando, él seguía esperando que su hijo regresara. En Salmo 103:3 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sí, el padre era compasivo y anhelaba el regreso de su hijo. Él lo amaba y lo esperaba. Mis hermanos, aquí vemos muchas personas, tanto madres como padres, que nuestros hijos están fuera del país. No están en esta condición del hijo, algunos estarán, otros no estarán, pero no por la condición en que estén, porque a lo mejor les está yendo bien. Pero no sé si a ustedes les pasa como a mí, que yo todos los días espero el regreso de mis hijos, que pase algo bueno y que mis hijos puedan regresar al país, a la ciudad, quizás no a vivir conmigo en mi casa porque ya son adultos y ya tienen su vida hecha, pero tenerlos cerca para volverlos a ver y volverlos a abrazar. Y yo sé que ellos están bien. No sé si a ustedes también les sucede esto, que tienen a sus hijos en otro país, pero imagínense este padre, no solamente su hijo se había ido a otro país, sino que su hijo había renunciado a su padre, había renunciado a su casa, y él lo amaba y él lo esperaba, porque de lejos él lo vio venir. Cuando el hijo venía, el papá ya lo había visto. Así como Jesús tiene compasión. Nosotros vemos al Señor Jesús caminando cuando leemos los evangelios y Él ve a la multitud. En Mateo 9:36 dice, y viendo la multitud tuvo compasión de ella porque estaba angustiada y abatida, como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús era compasivo por las personas que veía que estaban solas, que no habían llegado al reino de Dios. Y Él le decía a sus discípulos, alcen los ojos y miren, que los campos están blancos para la siega. Mis hermanos, el Señor es compasivo. Fue compasivo el padre del hijo pródigo, pero nuestro Padre es compasivo para aquellos que están perdidos. Y nosotros somos sus hijos. Y el sentir que tiene el Señor de compasión por los que están afuera, debemos tenerlo nosotros. E ir a buscarlos, mis hermanos. Nosotros que estamos en el reino de Dios, tenemos que ir a decirles a ellos, vengan porque el reino de los cielos ha llegado, traerlos para que ellos también se arrepientan y ellos también se acerquen al Padre, para que ellos regresen y se reconcilien con el Señor, con ese corazón compasivo que también debemos tener. Dice que el padre lo abraza y lo besa, el padre corre. Una persona en esa posición, en ese momento, entre los judíos, no podía ir corriendo, y mucho menos un muchacho que había hecho lo que hizo. Dice que el padre corrió a abrazarlo. El muchacho venía sucio, él no se había bañado, él no se había cambiado la ropa, venía en una condición, el papá no lo rechazó, el papá no le dijo, primero báñate para abrazarte. Dice que lo abrazó y lo besó. Besó a su hijo, le abrió sus brazos, ¿verdad? Con sus brazos abiertos, porque él anhelaba el regreso de ese hijo. Y ya cuando él vio que el hijo se levantó para venir, ¿sí? Cuando lo vio venir, él sabía en su corazón que el hijo se había arrepentido.
A veces aquí cuando predicamos un mensaje y hay una persona que cuando hacemos el llamado, la persona se levanta y viene adelante a confirmar, porque cuando está ya sentada escuchando el mensaje, ya ha decidido en su corazón que va a pasar o que va a entregar su vida a Cristo. Porque cuando este hijo se levantó y dijo, yo voy a ir a mi padre, ya su corazón estaba arrepentido. Cuando nos levantamos y vamos al Señor, desde el momento en que nos estamos levantando para ir, ya Dios ha hecho la obra en el corazón, esa obra de arrepentimiento, esa obra contristando ese corazón para que venga el Señor. Porque es la única manera que el Señor va a recibir al pecador, con un corazón contrito y humillado. El Padre se regocija al verlo, y allí Jesús le decía, en las demás parábolas que vimos, Jesús le decía, en la parábola de la oveja perdida, en la parábola de la dracma perdida, les decía, porque hay fiesta en los cielos, porque el Padre se regocija cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es salvo, y este Padre se regocijó de tal manera cuando llegó su hijo, que podíamos nosotros pensar, no, pero es que él no merecía nada. ¿Saben qué le hizo? Le hizo una fiesta, mató el novillo más gordo, el más gordo que tenía, que eso siempre lo apartaban para hacer una celebración en la casa, y él mató ese novillo gordo. Él le quitó las vestiduras, el hijo venía, ¿cómo venían sus vestiduras? ¿Sí? Sucias por el pecado, hermanos, porque cuando no hemos llegado a Cristo, tenemos también vestiduras sucias. Hediondas a pecado, porque el pecado huele mal. Este hombre venía y ¿qué dijo? Ni siquiera dejó que terminara de hablar. No le dio chance de decirle, ame como nuestros jornaleros. Cuando él nada más estaba hablándole, que le dijo, póngale un vestido. El vestido de hijo. El vestido limpio, quítele el sucio, quítele el pecado y póngale ese vestido limpio. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, el Señor nos pone un vestido limpio, porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la obra que hizo Jesús en la cruz, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados, es suficiente para ponernos ese vestido limpio, para que no sintamos condenación como estábamos cantando. Ya no hay condenación porque Cristo ya me salvó, Cristo ya me perdonó y el Padre le puso un vestido. Así como el Señor nos quiere encontrar. Aleluya. El Señor nos dice en su palabra que Él viene por una iglesia santa, sin mancha. Él ya nos puso el vestido. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que cuidarlo, ¿sí? Como que tienes ese traje y tienes que cuidarlo que no se manche. Pero si hay una manchita, vamos al Señor con un corazón arrepentido y el Señor nos mantiene en eso. ¿Y qué más hizo? Le puso un anillo. ¿Saben qué significaba un anillo en ese tiempo? Significaba autoridad. Acuérdense que nos habla de que ellos sellaban, los reyes sellaban con un anillo. Sí, las cosas que ellos estaban como la firma en nosotros. Ahora, un sello. Él le puso un anillo en su dedo diciéndole, eres mi hijo. O sea, le devolvió la posición que el hijo había perdido. El hijo volvió a ser hijo, no jornalero, como él decía. Le puso vestido, le puso anillo y le dijo, busquen unos zapatos. Pónganle zapatos nuevos. En ese tiempo los esclavos y los obreros andaban descalzos. Solamente usaban zapatos los dueños de la casa. Y a ese muchacho le pusieron zapatos. Y ¿sabes qué? Cuando llegamos a Cristo, el Señor también nos pone unos zapatos. ¿Que cómo se llaman? El apresto del Evangelio, ¿verdad? Caminamos orgullosos. Orgullosos porque tenemos el apresto del Evangelio. Muchos pensamos que ese apresto del Evangelio es para ir a llevar las buenas nuevas. No, también nos identifica, ¿sabe? Porque tenemos ese apresto de ese Evangelio por el cual llegamos a Cristo. Amén. Aleluya. Tenemos que tener esa confianza, que cuando llegamos al Señor, Él nos limpia. Él nos ve como este hombre empezó a ver a su hijo, que el Señor hace fiesta en los cielos. Y si no has llegado todavía al Señor, te está esperando con los brazos abiertos para limpiarte, para perdonarte, para sacarte de ese lodo, para ponerte ese traje limpio.
En Efesios 2, 4 al 6 nos dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Amén. Esto lo hizo el Señor en la vida de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Por su misericordia, por su beneplácito. A mí me encanta leer el capítulo 1 de Efesios del 3 en adelante, donde nos habla sobre la identidad que tenemos en Cristo, donde nos dice que nos adoptó, que nos perdonó, que nos reconcilió, que nos restituyó. O sea, todas estas cosas que hizo el Señor por nosotros tenemos que tenerlas presentes para cuando el enemigo te venga a decir que tú eres nadie, tú digas: no, Señor, mira todo lo que el Señor hizo por mí. No voy a pensar que no soy nadie, porque soy una hija, un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El padre declaró públicamente que su hijo que había vuelto a la vida, es perdonado, aceptado nuevamente como hijo, como lo vemos aquí en esta escritura, ¿verdad? Que nos dio vida juntamente con él. Tenemos vida eterna, mis hermanos, tenemos vida nueva, una vida nueva que Dios nos dio, y debemos vivirla como el Señor quiere y sentirnos esas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Cuando el enemigo venga a recordarte tus faltas, tus pecados que cometiste en el pasado, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos ya lo hermoso que pasó con este hijo, con el hijo que se fue, con el menor. Ahora vamos a ver qué pasó con el hijo mayor. Hay un hijo que se quedó en casa. Es más, casi que todos los bienes que tenía el padre eran del mayor, porque ya el menor había pedido su herencia. Entonces vamos a ver, vamos a leer aquí en lo que es, qué le sucedió al hijo mayor. En el 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado mi cabrito, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. ¿Cómo fue la actitud de este muchacho? Él estaba en su casa disfrutando de todos los bienes que cuando su padre falleciera le iban a quedar a él, porque ya su hermano se había ido. Pero fue irrespetuoso con su padre. Yo veo irrespeto cuando le dice: ahora tú le matas el cabrito el becerro más gordo. O sea, la actitud que él tenía no era una actitud de respeto a su padre. Tenía resentimiento en su corazón hacia su padre. Él no tenía una relación bonita con su padre. Él no estaba disfrutando de esa comunión con su padre. Porque dice que se enojó y no quería salir, y el padre se ve como ese padre amoroso que sale a llamarlo. No lo regañó, le dijo: hijo, entra, mira, tu hermano llegó, tu hermano estaba muerto y ha revivido. Y él empieza a razonar, él empieza de una manera egoísta, a ver, ay, ¿a mí qué me vas a dar? A mí no me has dado esto, no me has dado lo otro. O sea, la actitud que él tenía es como que él no se estaba dando cuenta de que todo lo que había en ese lugar le pertenecía. Él no estaba disfrutando de eso, él estaba como más pendiente, porque dice que llegó del campo, él estaba pendiente más como de las cosas materiales. Él no tenía una relación, él no tenía un sentido de pertenencia con su padre. Y algo bien triste es
que no tenía compasión de su hermano. Él no quería que su hermano regresara, porque él dice, ese tu hijo. O sea, ni siquiera dice mi hermano, sino ese tu hijo. Él ya lo había desechado, porque vemos una palabra allí que dice, y te obedezco, no te he desobedecido jamás. Puede ser posible. Dice que jamás le había desobedecido. O sea, ¿qué posición estaba tomando él? Yo soy el bueno y él es el malo, ¿sí? Y sabe, el padre todavía con amor le habla con cariño, no lo regaña y le dice que todo era de él. Le dice, mientras estabas conmigo, todas mis cosas son tuyas. Pero él no tenía ese sentido de pertenencia. Él estaba en casa, pero no estaba disfrutando de la presencia de Dios. No estaba teniendo comunión con Dios cuando lo traemos aquí, ¿verdad? A este plano. Estaba en casa, estaba en el reino, posiblemente, pero no estaba más pendiente de otras cosas que de buscar las cosas de arriba. Como dice la palabra de Dios, que busquemos primero las cosas de arriba, que andemos en el Espíritu, ¿sí? Para que agrademos al Señor en todas las cosas. ¿Y por qué Jesús les decía esto? Porque Jesús les trae estos tres personajes a estas personas que lo estaban escuchando. Vámonos a ir un momentico allá, donde iba Jesús hablando y contando esta parábola. ¿Quiénes eran los que lo seguían? Los escribas, los fariseos y los judíos que se creían, como decían ellos, yo no soy como ese publicano. Mira, Señor, mi oración, porque yo no oro como ese publicano. Sí, porque ellos se creían mejor que a esas personas que ellos llamaban pecadores, que ellos llamaban publicanos. Ellos, los sacerdotes y los escribas se creían mejor. Y vemos el panorama que le estaba poniendo Jesús a ellos allí, diciéndoles, no están aprovechando. Si dicen que tú tienes la verdad, si dice que tienes el acceso a la palabra de Dios, si dice que tienes comunión con Dios, que tienes acceso a la oración, a buscar al Señor, no lo estás aprovechando por estar pendiente de otras cosas, por estar, a ellos les está diciendo, no sean religiosos. ¿Sabe que el Señor les dijo muchas veces que no fueran religiosos? ¿Sí? Que buscaran primero las cosas de arriba. ¿Y qué le estaba diciendo a los publicanos? ¿Qué le estaba diciendo a los pecadores? Lo vemos en la compasión de Jesús, que le estaba diciendo, si usted se arrepiente de todo corazón, si usted deja su vida de pecado y regresa al Padre, el Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Te está esperando para perdonarte, para limpiarte, para ponerte un vestido nuevo y un anillo en tu dedo. Aleluya. Amén. Entonces así está nuestro Señor. Así está el Señor esperando a esos hijos pródigos, a esos hijos que andan perdidos allá en el mundo, sin Dios. Como dice, tiene compasión porque andan como ovejas que no tienen pastor. Y si estás aquí en esta mañana y aún no has abierto tu corazón, y has corrido a tu Padre para que te perdone, para que te limpie, has salido de ese lugar, hoy puede ser el momento. El día de salvación puede ser hoy. Y si estamos en casa de papá y no estamos disfrutando de la comunión, si no estamos disfrutando de la presencia de Dios, si estamos solamente pendientes de otra cosa, de criticar, de ver cómo la gente hace o deja de hacer, dejemos eso de un lado. No nos parezcamos a esos escribas y a esos fariseos. Vamos a buscar al Señor de corazón, buscando las cosas de arriba, andando en el Espíritu como el Señor quiere que andemos, iglesia. Porque el Señor les ponía estas dos situaciones a estas personas, ¿sí? Nosotros busquemos intimar con papá. Porque papá está con los brazos abiertos a través de la sangre de Cristo, de la obra redentora, de esa salvación tan grande que nos dio el Señor. Disfrutemos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. No seamos como ese hijo que estaba en la casa y no estaba disfrutando de todos los bienes del Padre. Dios ha provisto todo lo que tú necesitas para que vivas una vida en plenitud con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar llamando por aquí al pastor Harry para que
nos esté guiando en una oración para terminar este tiempo. Gloria al Espero que Señor. haya sido de bendición. Ponte de pie, iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Usted cree que Dios ha hablado esta mañana? Yo sí. Yo creo que Dios ha hablado a nuestras vidas y a la vida de los que de pronto vienen hoy a esta casa por primera vez. Quiero alertarte, mi amado hermano. ¿Sabes cuál es el momento más? En el momento en el que este hombre, el que sale de la casa, se encuentra más alejado. En el momento en que le pide la herencia al padre. En el momento en que de pronto se sentó a maquinar. En el momento en que se sentó a maquinar para pedirle al padre su bienes para retirarse. Y puede, ¿sabes qué? Que nosotros estemos haciendo lo mismo, o algunos de nosotros. Es que de pronto estemos pensando, oye, pero esto me está ofreciendo esto, me está ofreciendo aquello. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. ¿Sabe? Ese es el momento en el que está más alejado este hombre de la casa. No es el momento en el que está entre los cerdos, ¿sabe? El momento en el que él está más alejado de la casa de su padre es el momento en que él comienza a pensar, oye, de pronto yo puedo ir y voy a disfrutar allá y allá va a ser mejor. Y si de pronto tú has estado pensando en eso, reflexiona. Reflexiona en todo lo que Dios ha hablado a tu vida. Sabe, quiero hablar especialmente a los jóvenes en esta mañana. Muchas veces cuando van a la universidad pasa esto. ¿Sabía que la mayoría de los jóvenes que se alejan del Señor se alejan cuando van a la universidad? ¿Y sabes por qué? Porque empiezan a ver que pueden ir a disfrutar fuera de la autoridad del Padre Celestial. Empiezan a cuestionar la autoridad del Padre. Y lamentablemente terminan deseando comer algarrobas. Y hoy quiero alentarte a que seas como el hijo que estaba en casa, pero disfrutando de los bienes del Padre. Entiende que no tienes un lugar mejor donde estar. Como decía Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y si hoy estás aquí, ¿sabes? Y todavía estás fuera de la casa del Padre, Dios te ha traído a este lugar para hablarte, para decirte que te está esperando con los brazos abiertos, que tiene para ti la posición que Él diseñó desde el principio. Dice la palabra del Señor, dice que a los suyos vino, hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios te trajo a este lugar para hacerte su hijo, con su anillo, con su vestido, con su calzado. Y si tú quieres hoy disfrutar de la presencia del Padre, lo único que tienes que hacer es aceptar en tu corazón que Jesús murió en la cruz por ti, que resucitó al tercer día para perdonarte tus pecados, y que cuando comparezcas un día delante de Dios, delante de Jesús, juez de vivos y muertos, tus pecados serán perdonados por causa de ese sacrificio. Si tú crees eso y lo aceptas,
por primera vez hoy puedes levantar tu mano allí donde estás, para que a partir de este momento tú puedas ser hijo. Si en algún momento te apartaste, te fuiste de la casa del Padre, y Dios ha hablado a tu vida hoy para que regreses, también puedes levantar tu mano allí donde estás para orar por ti. Porque el Señor está con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vente, Zuneidi. Den un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Zuneidi. Recuerdo tu bautizo, Zuneidi. 3 parejas, ¿verdad? 3 o 4. 5 parejas. 5 parejas bautizamos ese día. Entre ellas estaba Zuneidi. Y nuestra esposa nos leía que hay fiesta en los cielos. Amén. Porque Zuneidi está regresando a casa. Denle un aplauso al Señor. Denlo fuerte. Y si hay alguien que decide regresar a casa, levanta tu mano allí. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Pertenecer al reino de Dios es para los valientes. Volver, regresar a casa es para los valientes. Gloria al Señor. Si tú que me miras por allí, por YouTube o por cualquier otra de nuestras redes sociales y sientes que Dios te ha hablado en este día, acompáñanos en esta oración junto a Zuneidi. Amado Dios, Zuneidi, te doy gracias por tu sacrificio. Gracias por tu misericordia, por tener tus brazos extendidos hacia mí. Hoy reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón. Hoy reconozco que tu sacrificio me limpia de pecado. Hoy vuelvo a tu casa, Padre. Ayúdame a mantenerme disfrutando de tu presencia hasta el momento de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Otro fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oremos, iglesia. Oremos por ella, sí, para que el Señor la fortalezca y fortalezca a cualquiera que en casa pueda estar regresando a la casa del Padre. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu mano nos envuelve. Perdido sin ti. Padre, en el nombre de Jesús pongo esta congregación delante de ti, delante de tu presencia. Por esta semana que está por comenzar, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, a cada familia representada. Que tú proveas todo lo que necesites conforme a tus riquezas en gloria. Señor, que tú prosperes cada plan, cada proyecto que tú has implantado en sus mentes y en sus corazones. Y sobre todo te pido, Señor, que utilices durante esta semana a esta iglesia de manera muy especial, Señor, para sanidad, para libertad y sobre todo para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.